que puede encontrar o ver que daba el Señor Jesús acerca de la oración, ¿no? Es tanto, digamos, que la palabra de Dios, digamos, que es importante la oración, y vemos que nos exhorta a orar sin cesar, como nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, a ser sobrios y velad en oración, en 1 de Pedro 4:7, y gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración, perseverando, ¿no? O sea, en la oración y velando en ella, con acción de gracias, como nos dice en Colosenses 4:2. Sin embargo, digamos, a pesar de todas estas referencias en su palabra, muchas veces, digamos que Dios nos señala la importancia de orar que encontramos en el Nuevo Testamento, y tenemos que ser recordados, o por lo menos yo creo que siempre es bueno ser recordados, para que no perdamos pues una de las cosas que forman parte de la armadura del cristiano, tal como nos dice en Efesios 6, en Efesios 6 y versículo 18, que nos dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Y digamos que, como escuchamos hace poco tiempo, ¿no? O sea, estamos en la milicia de la verdad, ¿no? O sea, y estamos como militares o soldados, ¿no? Y pues todos estamos siempre prestos a conocer nuestras armas para defendernos, ¿no? Y una de ellas es pues la oración, como nos dice en la palabra, y dice la importancia de la oración, y al mismo tiempo demostrar que la oración misma tiene, ¿no? Digamos que tiene que ocupar un lugar destacado en nuestras vidas. Y lo digo pensando ya en mí mismo también, ¿no? También porque, o sea, a veces hay épocas en las que te das cuenta que dices, ¿qué vida tengo de oración? ¿No? Sí, oro en las comidas, oro quizás por la mañana, 5 segundos que salgo por la puerta ya pensando, Señor, bendíceme este día, ¿no? Y parece que son oraciones hechas, o que repetimos, o tenemos de forma inconsciente, ¿no? Estar orando, pues sí, salgo de casa y estoy orando para que tener un buen día. Sí, oro, ¿vale?, en la comida, porque quizás también es un hábito, pero oro a veces y no soy consciente ni siquiera de por qué esto, o sea, si realmente es vida de oración. Aunque es importante orar cuando salimos de casa y cuando comemos y hacemos actividades, pues digamos que siempre encomendarlas al Señor, ¿no? Pero digamos que el Señor Jesús nos enseña un poco también realmente la necesidad de tener una vida de oración. Si nos, digamos que el Señor, leemos en Mateo 14, en Mateo 14, Mateo 14, del versículo 13 en adelante. Nos dice así en su palabra. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente
lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús dijo: no teniendo necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 5 peces. Y les dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿No? Es un poco, para poner un poco en contexto, ¿no? Dice, él, después de alimentar a los 5.000, y pues, se despide de ellos, pero sabemos cómo él, con sus discípulos, decide irse, apartarse y orar. ¿No? Dice, despide a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo allí, ¿no? Dice, y también lo podíamos leer en Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Y Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Vale? Y esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Que después de estar haciendo los milagros o explicando las parábolas, ¿no? Porque podríamos seguir buscando los textos donde dice que leer cómo él se apartaba a orar, ¿no? Y que nos enseñarán la importancia que Jesús le daba al orar, ¿no? Pero incluso, antes o después de explicar las parábolas o hacer los milagros, él siempre ves en los evangelios que está diciendo, y él se apartaba y oraba, ¿no? Él estaba siempre ocupado enseñando que él era el Mesías, ¿no? Y digamos que o antes de empezar el día o después, incluso cuando está antes de escoger a los 12, él también se apartaba y oraba al Señor, ¿no? Pero como leemos, dice, más se apartaba, ¿no? Dice, como que está marcando una diferencia, ¿no? Está marcando la diferencia con la palabra más, ¿no? Dice, parece que, que está marcando la diferencia entre lo que precede y lo que sigue. Él es, en este caso, digamos que es una descripción, ¿no? Él está ocupado haciendo muchas actividades, o está enseñándoles una parábola a la gente, ¿no? O sanando enfermos, ¿no? O hablando con sus discípulos. Pero, vemos como, a pesar de estar muy ocupado en sus milagros y dar a conocer que él es el Mesías, lo que sigue diciendo es, a pesar del hecho de que estaba muy ocupado,
él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿no? Y eso es, digamos que es algo a tener en cuenta muchas veces, ¿no? O sea, el mismo Señor siempre es un ejemplo de las cosas, ¿no? O sea, leemos en el Nuevo Testamento, sabemos como Pablo y en las epístolas, o sea, siempre ves que empiezan diciendo, o sea, que hablan de la oración, ¿no? Pero Cristo mismo es el primer ejemplo de ello, ¿no? O sea, él, a pesar de estar muy ocupado, o sea, o estar en actividades, él se aparta y oraba al Señor y buscaba tener ese tiempo con su Padre, ¿no? Y no dice, como digo, o sea, ¿cuánto necesito yo mismo y todos recordar y tener esta misma actitud de Cristo, ¿no? Que puedo estar muy ocupado en mi vida, en cotidiana, en el trabajo, ¿vale? Y tengo que hacer aquello, lo otro, lo de más allá, no me puedo olvidar de esto, tengo que atender estas cosas y sabemos que a veces parece que el día pasas haciendo cosas y no paras, ¿no? O sea, estás haciendo actividades. Incluso, digamos, en actividad en la iglesia, ¿no? O sea, y a ver, y podemos decir que no está mal, ¿no? O sea, digamos que es evidente que es bueno hacer actividades en la iglesia, pero sabemos como digamos que es importante, ¿no? O sea, cuando está haciendo los milagros, dice, o sea, él enseña, ¿no? Digamos, os enseña, digamos, aparta el tiempo de oración con el Padre, ¿no? O sea, es un tiempo de comunión a solas con el Padre Celestial. En los Evangelios encontramos muy a menudo, digamos, esta situación, ¿no? Y es para reflexionar realmente, ¿no? O sea, a veces cuando estamos tan ocupados, ¿no? O sea, que a veces parece que, no sé, hacemos a veces, o estamos pensando que, vale, o sea, digamos que tengo que hacer las cosas, o tengo que hacer, o me falta tiempo, o estoy muy ocupado en el trabajo, en los estudios, en que tengo que hacer un trámite con cualquier cosa, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, y si me sobra, oraré al Señor, ¿no? O sea, porque estoy tan liado que, digamos que es como la inercia, ya, digamos que no paro. Entonces, estás todo el día haciendo algo, estás haciendo una actividad, y a veces no pensamos en decir, he apartado un tiempo, o sea, pero digamos que me he apartado, o sea, no es que he aprovechado un minuto o 2 segundos para decir, estoy orando y esto es en mi vida de oración, ¿no? O sea, mi vida de oración está dentro de los minutos que tengo de descanso. O sea, a lo mejor estoy un cuarto de hora en el metro, ¿no? O sea, o resulta que estoy en el autobús y tengo 5 minutos de descanso, o tengo que hacer, no sé, o cualquier cosa, o me estoy esperando en la cola de algún sitio y digo, aprovecha esos 5 minutos, que está bien, pero digamos que la reflexión es, esa es mi vida de oración, es aprovechar esos minutos y no tomo esa actitud de Cristo de decir, me aparto y voy a orar, ¿no? Y quizás a veces simplemente es que no pensamos, o decir, en vez de hacer esa actividad, o no sé, o en ver una película si quieres, o simplemente es que algo que tú digas, pero es que es muy necesario, pero quizás decir, realmente, o sea, tengo que tomar una decisión de si mi vida de oración consiste solamente en aprovechar esos espacios que me sobran para orar, o decir, me aparto y oro al Señor. O sea, busco un momento para decir, voy a orar, ¿no? Y como decíamos, os decía la semana pasada, ¿no? O sea, a veces, qué difícil es estar una hora de oración, ¿no? O sea, decir, y dices, es que, ¿qué digo? Pero, o sea, en la oración puedes alabar al Señor, puedes darle gracias, puedes orar, y tenemos una lista de oración para recordar a los hermanos, ¿no? Pero es esa actitud de decir, voy a buscar ese tiempo de oración, quizás me falta tener ese pensamiento de decir, vale, estoy en la actividad, pero realmente no tengo tiempo para decir, voy a apartarme para el Señor. O sea, ese tiempo, o sea, a veces es crear ese hábito
buscar ese tiempo de decir, voy a sacrificar esto que quizás es necesario que hay que hacer, pero quizás es más necesario tener ese tiempo de oración. O sea, mi vida espiritual necesita ese tiempo de oración. Necesito buscar al Señor. Necesito orar al Señor para no solamente declararle mis ruegos y mis afanes y mis preocupaciones, pero realmente buscamos el alabar al Señor. Como decía el rey David, ¿no? O sea, se deleitaba en la oración. O sea, se deleitaba en buscar al Señor para orar, ¿no? Y digamos que el Señor también enseña a los discípulos que la oración ha de ser sincera, ¿no? Y cuando habla en parábolas, o está hablando acerca de los fariseos y del publicano, en Lucas 18, ¿no? O sea, cómo él piensa el ejemplo de una oración no sincera, sino es más, ¿no? Como nos dicen en Mateo 6, si vamos a Mateo 6, y versículo 5, que dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis, ¿no? Entonces empieza a decir: mas vosotros pues oraréis así, ¿no? Pero lo que me hizo pensar también es decir, vale, o sea, el Señor, el ejemplo que nos da es que Él se apartaba para orar en mitad de la actividad, en mitad de las cosas que hace. Él siempre tenía el tiempo para decir: voy a buscar en oración a mi Padre Celestial, ¿no? Pero también dice, no seamos, y cuando oréis, ¿sabe? No seáis hipócritas, ¿no? Dice, y digamos que cuando habla de los fariseos, ¿no? Digamos que se ponen como para decir: estoy orando, ¿no? O sea, aquí me ves que estoy orando, ¿no? O sea, y su oración no es para que, digamos que la oración, digamos, de los fariseos que practicaban, digamos que no eran privadas, sino públicas, ¿no? Porque lo que buscaban era su alabanza, exhibirse ellos mismos, ¿no? Cuando se supone que eso no debe ser la oración, sino un tiempo de comunión con el Padre, de ser sincero. O sea, no dice, hay que, digamos que hay que buscar, o en la oración podemos adorar al Señor, darle la gratitud y alabanza por las cosas que nos ha dado, ¿no? Digamos que podemos entender que la palabra hipócritas, ¿no? Digamos que está haciendo una referencia, quizás es más conocido por un término, del teatro, el antiguo romano, el griego, ¿no? Digamos que en los anfiteatros hacían obras, pero con máscaras, ¿no? Entonces, a veces es como que el fariseo, ¿qué hacía? Se ponía como una máscara, estaba interpretando un papel. O sea, ¿pero por qué? El Señor busca que seas sincero. O sea, es un tiempo de de no ser hipócritas en la oración. Tener libertad de poder orar al Señor. Si es un tiempo en el que tienes que pedir perdón al Señor, sé sincero.
reconoce tu actitud delante del Señor. Si tienes que rogarle por una necesidad, hazlo. Si tienes que alabarle porque has visto su mano en tu vida, hacerlo. Pero es ese tiempo de comunión de poder ser bendecido. Pero además ser sincero, o sea, sin necesidad, digamos, de esconderse, ¿no? O sea, pero que también podría entenderse el concepto de hipócritas como algo, digamos que sobre ese, como que se exagera, ¿no? Algo, ¿no? O sea, o se está exagerando. Así que, digamos que yo pensaba, es un poco absurdo, o sea, querer engañar al Señor, ¿no? Dice, así que no podemos ignorar que Dios es omnisciente, ¿vale? Y Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos. O sea, Él conoce lo que tú estás pensando. Entonces, es un poco absurdo decir ser hipócrita. O sea, si Él conoce lo que hay en tu corazón, o sea, sabes si realmente tu oración está siendo falsa. O sea, si tú estás siendo alguien que está orando, o sea, si realmente buscar ese tiempo de adoración o de comunión íntima con el Señor, ¿no? Y digamos que cuando estaba hablando de vanas repeticiones, yo estaba pensando, quizás, si no recuerdo mal, cuando decían Diana, Dios de los Efesios, ¿no? Lo repetían 50 veces. ¿No? O sea, absurdo. O sea, el Señor no quiere que te dediques a repetir una frase constantemente. O sea, Él quiere que tú puedas tener ese tiempo de comunión, como decía, o sea, para ser sincero, no hipócrita. O sea, si tú tienes necesidad de pedirle perdón al Señor, está dispuesto a ello. O sea, si necesitas derramar tu corazón, o como el rey David, de glorificar al Señor por lo que Él hacía en su vida y porque le había librado, ¿no? Y digamos que es lo que estaba diciendo, o sea, no os hagáis pues semejantes a ellos, ¿no? El Señor no quiere que hagamos como ellos, sino que no seamos hipócritas, seamos sinceros en la oración. Y algo tan hermoso como el tiempo que podemos tener en oración con el Señor, si buscamos ese tiempo de apartarnos en mitad de todas las circunstancias y buscar ese tiempo de orar, ¿no? Si viéramos como el Señor Jesús mismo, cuando está antes de ir a la cruz, Él mismo también, o sea, vemos como Él ora al Señor, o sea, a su Padre Celestial. O sea, si puede pasar de mí esta copa, pero y también nos enseña que aún así Él tiene como prioridad, incluso en la oración, obedecer al Padre. O sea, que sea antes la voluntad del Padre. O sea, ser obediente. Si es lo que tú has determinado, o sea, esta es mi situación, mis decisiones que tengo que tomar. Tengo que ser obediente, pero sobre todo que sea antes tu voluntad que la mía. Digamos que también es un poco como reconocer que dependemos de Dios. Cuando vamos a orar a Él, reconocemos que necesitamos la ayuda del Padre. Reconocemos que dependemos del Padre, que no podemos ser autosuficientes. Y si podemos seguir leyendo en el versículo... No, en el capítulo 7 también de Mateo, hay otra cosa que el Señor nos enseña, y es a partir del versículo 7, que dice, Mateo 7, a partir del versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero a mí me llamó la atención cuando dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿no? Pero, digamos, como decía, digamos que me resaltó, y nunca lo había visto así, pero cuando estamos, si lees los versículos siguientes, me hizo pensar, ¿vale? Dice, digamos que parece que habla de algo que definen a los hijos del Padre Celestial. Porque si leemos en el versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Pero pensaba, realmente el Hijo de Dios es aquel que entra por la puerta estrecha, ¿no? Y se me ha dado atención diciendo, bueno, o sea, está como diciendo, vale, Él es el Padre Celestial y si su Hijo le pide, Él le va a dar, ¿no? Y es como que diciendo, vale, ahora voy a decir quién es mi Hijo, ¿no? Es aquel que entra por la puerta estrecha, ¿no? También dice, en el 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos y higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y también pensaba, un hijo de Dios se define también porque da buenos frutos, ¿no? Y digamos, última parte dice, en el versículo 21 sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y yo pensaba, entonces, otra cosa que define a aquel que es el Hijo de Dios, dice, es, como dice, entrarán, exacto, a la parte final del 21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra cosa que debería definir al Hijo es que hace la voluntad del Padre, ¿no? Digamos que es como un principio, dice, y también, digamos, al final del 23 dice, o sea, Él conoce a los suyos, ¿no? Y realmente estaba sabiendo, ¿no? Y dice, es cierto, o sea, el Hijo de Dios primero va a entrar por la puerta estrecha. O sea, si no, o sea, es quien realmente puede decir, yo puedo pedir a mi Padre Celestial y poder
pedirle, ¿no? Pero también como que él está hablando que también el Hijo de Dios es aquel que hace también su voluntad, ¿no? Y es interesante como que de repente, a ver, o yo por lo menos, digamos que me saltó esto al leerlo y pensé, pues es cierto realmente, ¿no? O sea, es como unos pasos que nos tenemos que dar cuenta de que cuando está diciendo, ¿no? O sea, habla del Padre y de los hijos, quizás está como definiendo algo más exactamente de quién es o quién puede decir yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, tengo esa bendición de poder pedirle al Padre, ¿no? También nos enseña en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 y versículos del 15 en adelante. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendrían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Y me hacía pensar, realmente el cristiano no es el templo también del Espíritu Santo, ¿no? Y me hacía pensar, realmente tengo una vida de oración, o sea, si yo soy, o si yo me puedo considerar como el templo del Espíritu Santo, también tengo una vida de oración, o las circunstancias a mi alrededor me están ahogando tanto que estoy olvidando que debo de tener presente la oración en mi vida, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Que realmente, como nos dice Juan, en Juan 4, y versículo 23, que nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no? Y realmente estaba pensando, realmente el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad, ¿no? Y busca ese tiempo apartado, ¿no? No está buscando la plaza, o sea, o que le vean, o sea, lo espiritual que soy, sino busca ese tiempo de orar al Señor, tener esa intimidad, ¿no? Pero además tenemos que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Y es interesante a veces ver o intentas buscar las cosas como el Señor les enseña. Y estabas viendo estas cosas diferentes y veías como realmente la importancia que el Señor Jesús estaba dando a la oración, ¿no? Pero además, como marcando, Él siempre se apartaba, a pesar de las actividades, a pesar de todo lo que le envolvía, Él siempre buscaba ese tiempo de oración, ¿no? Lo importante que realmente es tomar ese ejemplo. ¿Y cuánto necesito yo también orar al Padre y tener ese tiempo para rogarle, para alabarle, para adorarle, ¿no? Y es interesante que muchas veces
necesitamos ser recordados y quizás lo sabemos y quizás lo escuchamos miles de veces, pero a veces cuando realmente te paras y dices, es verdad, o sea, necesito apartarme, ¿vale? Marcar una diferencia en todo este día o en toda esta semana que estás haciendo actividades, que estás de aquí para allá, o sea, no paras de hacer cosas y dices, pero qué vida de oración estoy teniendo. Yo soy el templo del Espíritu. Se puede definir como que yo tengo ese tiempo de oración. ¿Es mi templo una casa de oración realmente? Pero ese tiempo que apartas para el Señor, quizás dejas de hacer algo que sí, que está bien, pero quizás tenga prioridad el apartarse a un lugar separado y estar a solas con el Señor y poder tener ese tiempo de comunión y deleitarte en la oración, ¿no? Y o sea, podemos ver, ¿no? Como dice en Efesios 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Y realmente es cierto, o sea, el hecho de poder dedicar ese tiempo de oración es como que el Señor también te da calma en tus pensamientos, en tus preocupaciones, en los afanes, en aquello que me preocupa, en aquello que dices, pero es que no sé cómo voy a salir de esto, o no sé qué decisión tengo que tomar. Pero cuando estamos apartando ese tiempo de oración, estamos buscando al Señor para buscar su guía, igual que el Señor Jesús en Getsemaní buscaba al Señor, o Él expresaba aquello que le era una preocupación, una situación que para Él era difícil, ¿no? Pero también, ¿cuántas veces podemos leer los Salmos, ¿no? O el 16, o creo que también es el 17, pero podemos ver cómo David está agradeciendo al Señor las cosas, o cómo está glorificando al Señor por quién es Él. No, pero, o sea, vemos esa necesidad, ¿no? Que la oración no es solamente, como se decía, ¿no? Que es para yo pedir y ya está. Y aún así, cuando decimos de pedir, debemos ser conscientes que el Señor está diciendo que si pedimos cosas, que es la voluntad del Padre también. O sea, no es pedir cualquier cosa por pedirla, porque entonces estamos no siendo sinceros, sino estamos buscando nuestro propio interés. Y cuando la oración ha de ser un tiempo también, como el Señor Jesús enseña a sus discípulos, ¿no? Les dice que oren por la mies, ¿no? Que cuán necesario es orar por la mies. Incluso el Señor Jesús, o sea, vemos como en el capítulo 17 de Juan está diciendo, o sea, está orando por aquellos que, no solamente por ellos, sino por aquellos que han de venir. Sabemos cómo el Señor también enseña a orar a sus discípulos por aquellos otros que van a ser hermanos en la fe, ¿no? Y vemos como que realmente también un poco de conclusión es decir, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en que Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque es importante, porque es también importante considerar, no podemos deleitarnos, no podemos disfrutar de ese tiempo de oración. Es decir, tengo ganas de apartarme para orar al Señor a pesar de todas las circunstancias que me envuelven, porque me estoy deleitando, porque tengo esa comunión con el Padre. Aquel que no tiene esa comunión con el Padre o no tiene ese deseo realmente de buscar al Señor, difícilmente le será o deseará realmente buscar, pero aquel que se deleita en su palabra, el que se deleita en ver
su mano, en leer su palabra, en ver cómo Él está cuidando, ¿no? Cuando dice que, roguemos por el pan de cada día, ¿no? También estaba pensando en cuando está hablando está diciendo, a ver, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti también, ¿no? Y realmente, vemos cómo el Señor está proveyendo eso, y tenemos ese tiempo de poder darle gracias, de poder reconocer lo que Él es, ¿no? Y disfrutar a veces simplemente de ver su creación y decir cuán hermoso es la creación, y pensar cuán grande es mi Dios, cuán grande es el Dios, y puedo agradecerle y deleitarme en buscarle, en adorarle, en servirle, y ver cómo Él realmente va respondiendo aquello, o va dando respuesta a aquellas cosas las que le estoy rogando como su hijo, ¿no? Y estoy siendo bendecido por eso, porque veo sus respuestas, porque veo su bendición, y porque estoy disfrutando haciendo la voluntad del Padre. Y como su hijo, que doy frutos buenos. Y todo eso me hacía pensar, ¿no? Realmente cuánta necesidad tenemos de apartarnos, o tener esa actitud de me voy a apartar a pesar de todas esas afanes, circunstancias, ese tiempo para orar. ¿Por qué? Porque es necesario que yo disfrute de ese tiempo de deleite, de comunión con el Padre. Y es una bendición realmente, pero también es un reto, y muchas veces, ¿no? Pero ¿cuántas veces necesitamos recordar cosas que supuestamente hemos escuchado desde pequeños, incluso algunos de nosotros? Pero cuán necesario es recordarnos el ejemplo de Cristo en la oración. Y para mí hace un tiempo realmente ha sido una bendición recordar eso, cuánto necesito yo orar realmente por mi vida, cuánto necesito yo realmente decir, Señor, quiero buscarte. No quiero hacer oraciones de 5 minutos cuando estoy saliendo en mi casa, o cuando estoy en una parada de autobús, que está bien que oremos, pero dediquemos tiempo a apartarnos en nuestras vidas, establezcamos esa prioridad, es decir, quiero buscar al Señor, quiero apartarme y tener ese tiempo con Él, ¿no? Y pensarás, sí, probablemente te empezarás a dedicar ese tiempo y te vendrán 50.000 pensamientos a la cabeza. Y dices, ¿por qué me viene esto ahora a la cabeza? ¿Por qué este pensamiento de, tienes que hacer aquello? Y a lo mejor piensas, es que yo no entiendo por qué, pero ahora me viene este pensamiento. Pero busquemos ese tiempo de oración. No dejemos que nada nos aparte, ¿no? Quizás no haga falta irnos al desierto o irnos a la montaña, ¿no? Pero buscar ese tiempo, apartar ese tiempo para disfrutar de esa comunión con el Padre, poder orar. Y realmente, confiadamente, dejando que el Señor, como nos dice en Hebreos, acerquémonos y con confianza, porque Él escucha a sus hijos.